Hola, buenas noches. Buenas noches, buenas noches a todos. Acuérdense, hoy tenemos una super live con el doctor Oscar Atienza. Vamos a estar hablando de la pandemia, del COVID. ¿Qué pasó? ¿No? O sea, o qué va a pasar, que eso es lo que nos interesa más que nada saber en estos minutos. Vamos a esperar que se vayan uniendo. Hola, Libertad, buen día, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Silvia, ¿cómo va? Hola, hola, ¿cómo están todos? Bueno, qué gusto poder saludarlos, qué gusto poder realizar eso esta noche, en donde hay tantas preguntas, ¿no? Al menos a mí a consultorio siempre me preguntan muchas cosas relativas a eso, siempre relacionados con la gente todavía tiene un poquito de incertidumbre, un poquito de cuestiones, digamos, de dudas, en especial con términos como vacunación, qué va a pasar, nos van a encerrar de nuevo. ¿No? O qué significa ese H2N3 que está ahí en las noticias, ¿no? Que están todo el mundo hablando en las noticias. Y para eso vamos a estar acá esperando el doctor Oscar, que nos va a iluminar con todo su conocimiento y nos va a aclarar un montón de dudas, no solamente mías, calculo, pero de ustedes también. Si alguien quiere ir haciendo preguntas, puede... Si alguien quiere ir haciendo preguntas, puede ir haciendo con todo el gusto. Ahí está el doctor, ahí lo vamos a unir. Vamos a ver si logramos la conexión. Ahí está. Hola doctor, buenas noches. Qué gusto saludarlo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por el live. Un gusto estar charlando con ustedes acá. No, el gusto es todo mío. Doctor, le estaba haciendo una pequeña introducción a las personas, digamos, que están conectándose en este momento, sobre todas las dudas que se está generando con respecto a desde las vacunaciones, qué está pasando, si los casos van a aumentar, si nos van a encerrar de nuevo, si qué pasa con ese H2N3, ¿no? Que por ahí están apareciendo noticias más internacionales que acá en Argentina, la verdad, pero que están apareciendo. Y por otro lado, o de la otra mano, también están noticias de que, bueno, por ejemplo, en Brasil ya no se usa barbijo en ningún lado, en muchas ciudades, eh, toda la flexibilización, digamos, de las medidas de control o de las medidas de cuidado, por así decir. ¿Qué pasa con eso, no? ¿Hasta cuándo, hasta qué punto eso puede interferir en nosotros y hasta qué punto uno puede confiarse también, ¿no? Así es, mira, es una situación muy compleja la que vive el mundo, porque llevamos 2 años bastante complicados, ¿no? Complicados con medidas que no son simpáticas para nadie. A nadie le gusta que te digan que tenés que usar un barbijo, que tenés que aislarte, que te van a cerrar la ciudad, como le está pasando en este momento a China. China está en este momento confinada a partir de algunos casos. Tienen 5.000 casos y vuelven al confinamiento, pero son estrategias distintas que se siguen para de algún modo poder controlar esta pandemia. No hay muchas medidas para el control de pandemias. Te diría que hay muy poquitas. Entre ellas el confinamiento es una y es muy efectiva. Cuando uno analiza la efectividad de esas medidas, es muy efectiva. Pensemos, por ejemplo, la cantidad de fallecidos que tiene China. Para una población de 1.400 millones de habitantes, tiene 4.500 fallecidos. Es decir, no tiene absolutamente nada, Sí, nada. sí, totalmente de ¿Cuál es la acuerdo. medida? Es así. ¿Cuál es la medida que toman ellos? Y bueno, ellos cuidan a su ciudadanía, pero es otra cultura. ¿Cómo la cuidan? Con el confinamiento. Ellos saben que te cierran una ciudad por 15 días y la cantidad de casos desaparece. Porque es Sí, así. Digo, la cuarentena no la hemos inventado ni vos ni yo, ni los chinos. Es algo que viene de hace más de 1.500 años, ¿no? Y es extremadamente efectiva, digo, funcionaba ya en la Edad Media con la peste negra, la gente se confinaba y notaba que a partir del aislamiento de los pueblos cerraba la ruta, las huellas en esa época, las los cerraba, caminos, y ¿no? ellos Lo que creían, llamamos los caminos. claro, los caminos, ellos
notaban que las enfermedades o estos males, porque antes no se hablaban de enfermedades, se hablaban de males, creían que eran cuestiones de brujos, de brujas, de los dioses que se enojaban. Entonces ellos notaban que cuando se aislaban la cantidad de casos bajaba. A eso se le llamó cuarentena, o los barcos antes de que ingresaran a los puertos los dejaban ahí aislados un buen tiempo y con eso notaban que la cantidad de casos de enfermedades, de estos males, bajaban. Y es lo que pasa hoy. Hoy cierran los puertos, te cierran los aeropuertos de un país, te aislás como país y la cantidad de casos de coronavirus baja. Es así de simple. Entonces los chinos siguen aplicando esas medidas y les va muy bien. La verdad que es el único país que económicamente ha crecido este año. Los demás están todos, yo digo, inventando guerras. Sí, inventando guerras para poder tapar el tema del coronavirus, que no solo es un problema sanitario, y siempre lo digo, mira, hay que pensarlo en tres dimensiones a la pandemia. Una dimensión, la del virus, que cambia la regla de juego cada 15 días. Sí. ¿Por qué? Porque genera nuevas mutaciones, las nuevas mutaciones vienen con nuevas reglas. Así pasó con Delta, pasó con Omicron. Y va a seguir pasando, ¿no? Y va a seguir pasando. Después tenés la sociedad, la sociedad que hay veces que no entiende, se cansa, se harta y dice, bueno, no uso más el barbijo, se empieza a relajar y no entiende, se confunde. Y después está la dimensión política, la pata política de esta pandemia, que se ve hackeada y el mundo se moviliza en lo político. Hemos visto movimientos de extrema derecha prácticamente apoderarse de los escenarios mundiales, ¿no? Con propuestas de libertades y toda estas tonterías que suenan muy lindo en el momento de una pandemia, pero ya sabemos que termina eso con los hospitales saturados, con gran cantidad de fallecidos. Entonces, es como que la pandemia viene y moviliza a todo esto y nos mete en problemas. Entonces, yo te escuchaba en la introducción decir, ¿nos irán a encerrar nuevamente? Yo creo que no. Porque de este lado del mundo, digo, eso puede ocurrir en el Oriente, en el Medio Oriente, ahí sí hay espacio porque culturalmente tienen otra formación. De este lado del Occidente, no. Acá lo vemos como una agresión, vemos a la cuarentena, la vemos como una agresión a la sociedad, al mundo libre, al mundo civilizado. Entonces tiene otra connotación. Quizás si se llegan a llenar los hospitales, pueda ser una alternativa. Pero yo creo que estamos muy lejos de eso, ¿no? Me parece que las vacunas funcionaron bien y eso hizo que bajara a un 10% la letalidad o la presión sobre el sistema sanitario. Así que yo creo que eso no va a ser una alternativa. Aún así creo que vamos a un escenario de un aumento de casos, ya lo estamos viendo, ¿no? Que nos quieren hacer creer que es gripe. Nos quieren hacer creer que es gripe. ¿A qué usted puede otorgar, digamos, el aumento de casos o el ascenso de las curvas que se están viendo tanto en China como en algunos países de Europa? O sea, ¿a qué se puede estar debiendo eso? ¿Y qué impacto eso puede llegar a traernos acá en Argentina? Bueno, a ver, sin lugar a duda, tiene que ver con la alta circulación de personas a través de la frontera, que eso se relajó incluso en China, y por la aparición de las nuevas variantes, ¿no? Tengamos en cuenta que está circulando una subvariante de Omicron, que es la BA.2, que es la más contagiosa de todas. Dicen que es hasta 200 veces más contagiosa que el sarampión, que ya era 20 veces más contagiosa que la variante original del COVID. Es decir, estamos frente a una subvariante que es la BA.2, que realmente es tremenda. No digo terrorífica, ni quiero usar de ese tipo de términos, pero es realmente un problema a tal punto de que está Hong Kong atendiendo pacientes en la calle y China yendo a un confinamiento, Corea del Sur en problema. Dinamarca cuadruplicó la cantidad de casos en los últimos 20 días y empezó la curva de ascenso nuevamente de fallecidos. Es decir, que es realmente un problema esta variante, ¿no? Pero y creo que se debe a ¿viene también con un aumento de gravedad de la enfermedad o no? Sí. Viene con un aumento en la gravedad de la enfermedad y es
escabullidiza, digo, se escabulle o evita a los test de antígeno. Es decir, Ok. el 50% de la gente que es testeada con síntomas, van con síntomas, los testean y el test da negativo. De allí el rumor que hay mucha gripe circulando. Entonces cuando da negativo dicen, tenés una gripe, anda tranquilo a tu casa. No, 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 lo que está teniendo es Omicron, la variante Omicron y sobre todo la variante esta, la BA.2, que cuesta mucho que dé positivo al test. Entonces veo que ahí estamos en un problema, pero además es mucho más grave Omicron. Te lleva a la hospitalización y aquí hay que hacer una diferenciación. Digo, en un vacunado, una persona que tiene 2 dosis de vacuna, no hay problema, mayoritariamente la está pasando bien. El problema está en aquellos países que están teniendo gran cantidad de gente que no se vacunó. Caso de Hong Kong, por ejemplo, Corea del Sur, Alemania, Reino Unido, Dinamarca, que no llegan a un 50-60% de gente vacunada, entonces ahí sí están en problema porque es mucho más grave, hasta 20 veces más grave en el no vacunado de Omicron que las variantes anteriores. De eso va tantas campañas, ¿no? En verdad, el gran problema de Europa y de los países, digamos, del hemisferio norte, siempre fue eso, el tema de la elección, digamos, o de la no elección a vacunarse. Y eso desde pacientes jóvenes hasta gente bastante grande. La verdad que se ha visto gente bastante grande que tiene N enfermedades y dice, ah, no, pero no quiero vacunarme. Sea por lo Claro, que claro, claro. Es así, mirá. Veamos algunos países. Estados Unidos, 60% de gente con 2 dosis. El otro 40%, y estamos hablando de 150 millones de personas que no se ha vacunado. Si te vas a Alemania, pasa exactamente lo mismo. Reino Unido, Dinamarca, Rusia. Rusia tiene un 50% de población vacunada, el otro 50% no se vacunó. Digo que tampoco es un problema de países con distintos tipos de ideología, es un problema del ser humano que en esta vacunación, puntualmente la del coronavirus, interpretó que como seres humanos estábamos siendo manipulados a nivel mundial. Porque no ocurre esto con otras vacunaciones. Vos le preguntás si mayoritariamente la gente está vacunada contra la tuberculosis, contra la hepatitis, contra todos los virus, sarampión y todo esta vacuna, pero contra esta me parece que pegó muy fuerte estas campañas que hubieron de el grafeno, las antenas 5G. Yo creo que eso lo creyó la gente, ¿no? Y está costando para que se vacunen. Entonces tenés Estados Unidos con 2.500 fallecidos por día, Rusia con 1.500, Ucrania con 800 fallecidos por día, producto de los no vacunados, Dinamarca que empieza a aumentar la tasa de fallecidos, Hong Kong en problemas. Es decir que el no vacunado está en problema frente a las nuevas mutaciones del coronavirus. Así es que te diría que tenemos pandemia para un largo rato todavía. Calculo que hasta fin de año... Pero con eso podemos decir que las vacunas de alguna forma nos siguen protegiendo para las nuevas variantes. En algún porcentaje. Totalmente. Mira, yo estoy convencido que la persona que tiene 2 dosis de vacuna está protegido contra todas las variantes. Porque si hay algo bueno que rescatar del coronavirus, es que hay más de 20 variantes, ¿sí? Entre variante y subvariante deben haber unas 25, es decir que más o menos tuvimos una por mes. Y todas responden bien a las vacunas, es decir, no tuvimos una gran mutación que saltara a las vacunas. Responden bastante bien a las vacunas, incluso Omicron. Nosotros acá en la Argentina, hace apenas 30 días teníamos 150.000 casos diarios. ¿Cierto? Deberíamos haber tenido, y acá te hago una comparación, mira, el año pasado tuvimos 43.000 casos, el día que más tuvimos fue por el mes de mayo, 43.000 casos. Ahí no teníamos vacunas aplicadas. Días después tuvimos 800 fallecidos, ¿sí? Es decir que más o menos el 2%, que es la letalidad del virus. Ahora en enero tuvimos 150.000 casos, deberíamos haber tenido 3.000 fallecidos y tuvimos 300. Y ahí te das cuenta el efecto de la vacuna. Claramente las vacunas te protegen de la enfermedad grave y te protegen de morir. Ahora, ¿tiene el 100% de eficacia? No. Tiene
el 90%. Y eso es bueno, es decir, que si avanzamos en procesos de vacunación a nivel mundial, y el gran problema era África, eran algunos países latinoamericanos y algunos países de Asia que no habían logrado acceder a las vacunas, si logramos que la vacuna, la gente pueda acceder a la vacuna a nivel mundial, porque este es un problema global, y superamos la barrera del 80%, y ya estamos en el 65%, si superamos la barrera del 80% a nivel mundial, y vacunados equitativamente, es decir, todos los países bien, en el mismo porcentaje, esta pandemia debería cambiar de estado a partir de septiembre de este año. ¿Sí? Esa es la buena noticia. Septiembre de este año. Sí, ya te dejo ahí agendado para que en septiembre de este año podemos hacer live más. Podemos hacer varios live más, pero en septiembre te puedo decir que la pandemia a nivel mundial debería estar menguando, ¿no? La única, entre comillas, que abro es qué va a pasar con la guerra de Ucrania. Yo creo que esa guerra no tiene para muchos días más, me parece que en breve eso se agota, pero si se sostiene en el tiempo va a ser un problema porque los desplazados que hay pueden llegar a hacer que surja una nueva mutación, una nueva variante. En este nicho de personas, ¿no? Exactamente. Doctor, una pregunta. Usted sabe que en Brasil al menos estaban reportando, yo soy brasilera, entonces por ahí tengo mucha referencia de ahí, ¿no? Estaban reportando muchos casos de una mezcla entre el Omicron y el influenza, ¿no? O sea, o pacientes que cursaban el virus simultáneamente y por ahí agravaba la situación, porque bueno, porque entre que el cuerpo está tratando de lidiar con el Omicron, de golpe aparece una variante de influenza que es más nueva, por así decir, o menos conocida por nuestro organismo. ¿Esto acá en Argentina pasa, no pasa, existe el riesgo? Sí, sí está pasando y estás duplicando tu riesgo, porque ya es un problema contagiarse de Omicron. Imagínate lo que es además, y le expliquemos esto a la gente, porque por ahí se confunden los términos. A esto se lo llama flurona, es decir, es cuando una misma persona tiene los dos virus, tiene el virus de la influenza y además el virus del coronavirus. Digo, si ya es complicado tener uno de ellos por separado, imagínate lo que es tener los dos. Tremendo. Es un palo tremendo. Lo mismo pasa con lo que se llama Deltacron, que es cuando una misma persona tiene la variante Delta y la variante Omicron. Digo, se multiplican tus chances de que te vaya mal en la enfermedad. De complicarte. Entonces, ¿eso está pasando en la Argentina? Sí, sí está pasando porque tenemos algunos brotes, por ejemplo, en Salta, en Tucumán, en Córdoba, Santa Fe, en provincia de Buenos Aires, de brotes de H3N2, que es esta nueva variante que vos decís de influenza. De influenza. No de gripe. Gripe es un término, le expliquemos a la gente para que entienda. Es un término sindromático, diríamos nosotros. Sindromático. ¿No? Es un conjunto de síntomas y signos que llevan a determinada enfermedad, pero esa enfermedad puede ser causada por una infinidad de patógenos que, bueno, que eso se va viendo. Pero esta variante nueva, ¿y los vacunados de la gripe? Porque muchos pacientes a mí me preguntan, ay, doctora, no, ya me vacuné del coronavirus, ¿para qué me voy a vacunar de la gripe? ¿No? O sea, claro. es una pregunta. Claro, se tiene que vacunar contra la gripe porque en realidad es otro virus. Digo, el que popularmente se conoce como el virus de la gripe, en realidad es el virus de la influenza. Influenza. Entonces hay una vacuna particular para la influenza que todavía no está en la Argentina, que va a empezar a llegar ahora en abril, empiezan las campañas de vacunación. Ya hay 1.200.000 dosis que van a llegar en la primera quincena de abril y vienen destinadas a las personas de más de 65 años, a las personas que tienen menos de 65 y que tienen factores de riesgo, y a los chicos entre 6 meses y 2 años. ¿Sí? Serían los grupos de riesgo, grupo. Eran considerados los grupos de mayor riesgo de complicación. Exactamente. Totalmente. Digamos, no es para todos, como es la del coronavirus, que también tienen que aplicársela y que no hay ningún problema que se la apliquen en conjunto. Es decir, si a uno lo llaman para vacunar, en el mismo día, ningún problema. Si se quieren poner todas las vacunas que quieran, no hay ningún tipo de problema.
lo pueden hacer. Digo, Ok, no es viable porque pero después está todo bien. claro, está todo bien, pero Doctor, no otra es viable porque pregunta. en realidad, sí. Otra pregunta, sobre la cuarta dosis de la vacuna. Usted sabe que ya en Chile a los niños ya están dando la cuarta dosis, en Brasil a los adultos, personal de salud y adultos mayores ya van por la cuarta dosis también, ¿no? Acá, la verdad es que mucho no se escucha de la cuarta dosis, algunos pacientes por ahí me preguntan, gente que fue vacunado con la tercera dosis allá por octubre del año pasado, pero la pregunta siempre es esa, ¿hay una necesidad de una cuarta dosis? A ver, yo creo que no. Así, te lo digo rápidamente, creo que no. Y creo que Ujú. por ese es un poco el motivo por el cual se está desestimando la cuarta dosis. Porque tal como te lo decía recién, se ha visto a nivel mundial que con 2 dosis estamos bien cubiertos. Lo que pasa es que muchos países avanzaron a una tercera dosis. La Argentina está en el proceso de la tercera dosis porque hay un 40% de población recién vacunada con Sí, 3 dosis. con tres dosis, Y sí. hay 1,5 millones, creo 2 millones de personas vacunadas con 4 dosis, que son los que tienen factores de riesgo, los inmunosuprimidos, es decir, la gente que está en tratamiento con inmunosupresores, a eso sí, la cuarta dosis, pero me parece que a nivel general, Chile avanza con una cuarta dosis porque ellos utilizaron la vacuna de Sinovac, que tiene una eficacia del 50%, es decir, muy baja en eficacia, y necesitaban una cuarta dosis. Y Brasil hace lo mismo que la Argentina, avanza en una cuarta dosis solamente en los grupos de riesgo. Y creo que ahí va a quedar. Me da la impresión de que el mundo no avanzó hacia la cuarta dosis, por eso es que ha sido un poco ahí, quedó un poquito de lado, ¿no? No Pero sé y qué después, visión tienes tú y de esto, después, pero me parece que por ahí va. porque ve que nosotros seguimos vacunando, en especial a los adultos mayores, seguimos vacunándolos todos los años para la gripe, ¿no? Esto puede ser también que pase con el coronavirus, o sea, todos los años, una vez por año, que se dé un refuerzo de la vacuna. Es un escenario ese. Ahora, lo que tenemos que ver es hasta cuánto nos dura la inmunidad. De los pacientes que recibimos, las personas que recibimos las vacunas hace 1 año y medio atrás, al día de hoy seguimos teniendo la cobertura. Es decir, pareciera ser que la vacuna protege más allá de 1 año, año y medio, y yo no sé si ese escenario sea uno posible, digo, que nos sigan vacunando, colocando una vacuna anualmente. Me parece que la respuesta por ahí te la puedo dar en este live que hagamos en septiembre. De acuerdo a cómo quede la situación en septiembre, ahí podríamos analizar la posibilidad de una vacuna anual o bianual, ¿no? Porque si la cantidad de casos baja demasiado a partir de agosto o septiembre, quizás no sea necesario. Es decir, con la dosis de anticuerpos que nos dimos en estos 2 años, es suficiente para aplanar la pandemia, pero Bueno, y no hay mucha información de eso. esa dosis de anticuerpo también uno tiene que hacer acordar de que, bueno, todas las veces que nosotros nos contagiamos, yo ya me agarré 2 veces, o sea que ya estoy bien, también se va generando anticuerpos, ¿no? O sea, tu propio organismo cuando entra en contacto con el virus también genera anticuerpos. Entonces, por eso muchas veces, y eso sí, me gustaría dejar en claro que los pacientes vienen y dicen, ay, doctora, no sé si lo tuve. Digo, bueno, pero ¿y qué? Dice, no, no, porque quiero medirme los anticuerpos porque no sé si lo tuve. Digo, bueno, pero si usted está vacunado, yo no tengo como saber si esos anticuerpos que se mide en el análisis de sangre, que mucha gente lo pide, eh, si corresponden a una infección o si corresponden solamente a la vacuna, ¿verdad? O sea, ese es el tema. Por ahí la gente también tiene esa confusión de decir, no, 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 me voy a hacer el test porque quiero ver cómo estoy. O sea, pero en definitiva, la obligación es vacunarte, ¿verdad? O sea, las vacunas Totalmente. históricamente salvaron vidas, entonces la obligación es vacunarte, y de ahí después el hecho de que generes más anticuerpos teniendo una infección ya es otra cosa, ¿no? Así es. A ver, la mejor inmunidad creo que es la que da el virus, ¿no? Porque es la inmunidad más completa. Y el haber tenido coronavirus hay que tomarlo como una vacuna más. Es decir, si me aplicaron 2 dosis y tuve coronavirus 2 veces, en realidad tengo que tomarlo como que tuve 4 dosis de vacuna. Tengo Tú ya inmunidad tienes por la nivel quinta Dios. dosis entonces.
Claro, tengo inmunidad nivel Dios ahí, digo, viene el coronavirus y tenemos con qué pelearlo, claro. Ojalá. Eh, sí, sí, yo creo que eso hay que tomarlo. Digo, más de la mitad de la población en Argentina, yo creo que en algún momento en estos 2 años tuvo coronavirus, y eso también hay que tomarlo como, digamos, dentro, algo a favor nuestro para pelear contra el coronavirus. Así es que, y no hay forma de determinar. Hay veces que pedí un recuento serológico, vas a saber que tenés anticuerpos, es difícil saber si es por la vacuna o por el virus. Y tampoco tiene sentido porque hay veces que los títulos de anticuerpos caen, bajan, no son detectables, pero eso no quiere decir que yo no tenga inmunidad. Tal cual, Eh, por la famosa inmunidad celular, que eso es difícil de medir, ¿no? exactamente. Que siempre está, es decir, no solamente la cantidad de anticuerpos, lo que uno mide, que cae después de un tiempo, porque un anticuerpo no tiene razón de ser después de un tiempo si no se contactó nuevamente con el virus, pero la inmunidad queda. ¿Cuánto tiempo irá a durar? Y bueno, todavía eso está en dudas, ¿no? Así Sí, sí, que, sí, sí, eso está en dudas. Por eso hay mucha gente ya preguntando sobre hasta cuándo usaremos barbijo, ¿no? Hay mucha gente, muchas preguntas. bien, bueno, vamos respondiéndole preguntas a la gente. ¿Hasta cuándo usted cree que vamos a tener que usar el bendito barbijo? El molesto barbijo. Eh, La realidad es que ya, mira, yo lo que noto ahora en este momento es que la mayor parte de la gente ya dejó de usarlo y que hay un grupo de personas, yo calculo que puede ser un 30% de la población que sigue usando el barbijo y usa barbijo de muy buena calidad, que es el grupo de personas que siempre quiso cuidarse. Ahora el resto ya no lo usa. A mí no me engañan. Yo camino por la calle y lo llevan por acá, en la pera, pegado en la oreja, en el brazo, en el codo va el barbijo. Ya prácticamente no se usa. Ahora, obligatoriamente, ¿hasta cuándo? Y yo creo que va a coincidir con más o menos la fecha esta de agosto, septiembre, que debería caer la pandemia y ya a partir de allí me parece que no se va a usar más. Ahora sí lo recomiendo porque viene todo el invierno, vienen las enfermedades infectocontagiosas que van a hacer estrago, que van a infectarnos porque hace 2 años que no nos Que no pescamos tenemos ninguna. anticuerpos. Sí, Claro, eso es así, entonces ahí eso es así. vamos a Eso es salir ahora, a las escuelas, todo, y nos vamos a contagiar. Sí, yo recomiendo usarlo por ahora. Sí, no, y aparte que el hecho de que todos los inviernos, o sea, por ahí uno que no trabaja en el medio no lo sabe, pero todos los inviernos, la cantidad de pacientes con patología respiratoria es tremendo, o sea, es el primer motivo de consulta en cualquier lugar. Entonces, Así es. si a esto sumamos el hecho de una pandemia y que por ahí no tenemos tanta inmunidad entre gérmenes mucho más comunes, ¿por qué? Porque estuvimos guardados, ¿no? Por una serie de cambios, digamos, en el estilo de vida y todo eso, sí va a ser normal, va a ser esperable que un montón de gente de verdad tenga patologías o tenga enfermedades respiratorias en este invierno, y no hay que asustarse. Hay que vacunarse, Así es. hay que Así cuidarse, es. hay que alimentarse como corresponde, pero no hay que asustarse, ¿no? Porque en definitiva, si no, si vivimos de susto en susto, no sé cómo más después. Claro, mira, uno de los grandes problemas que tenemos es que los chicos en el colegio, hace ya 2 años que no estaban yendo a los colegios, entonces no habían, las escuelas son grandes diseminadoras de todo tipo de virus, ¿no? De todo. Es allí donde se generan la mayor cantidad de anticuerpos. El problema que teníamos con el COVID es que el chico se enfermaba y llevaba el virus a la familia, y en A la la casa. familia ahí es donde pegaba. Ese problema ya no lo tenemos este año, así es que yo coincido, digo, tenemos que ir a la escuela, tenemos que ir vacunados, tenemos que vacunarnos, preocuparnos por ese tema, por cuidarnos, y bueno, tratar de transitar este invierno que creo que va a ser complicado porque se van a agarrar todos los bichitos que están dando vueltas los chicos. No han estado circulando, ¿no? Sí, sí, Entonces sí, vos va ves a ahora que ser una circula la gripe festival en de el mes de moda. marzo, Sí, sí. claro. Pero Vos ya ves es ahora en esperable, marzo que ¿no? está Es circulando el esperable. virus. Bien, Así es, pero así es. entonces, vamos a cerrar, digamos, o a los conceptos, ¿no? Vacunarse, sí. Terminar todas las Sí, dosis que se deban hacer, toda la totalmente. población. ¿Existe alguna contraindicación expresa de la vacunación?
No, que yo sepa no. Digo, a ver, ¿qué es lo que tiene que tener cuidado una persona? No ir y no vacunarse en el momento que está febril, que tiene Sí. fiebre. Yo también les recomiendo que si acaba de terminar el periodo de la enfermedad del coronavirus, que espere unos días para vacunarse, porque acá en Córdoba, por ejemplo, los vacunan en el momento del alta. Te dan el alta hoy, pasaste por la enfermedad, te vacunan. En Ciudad Autónoma de Buenos Aires tengo entendido que esperan 15 días y Nación recomienda 90 días. Yo siempre recomiendo dejar pasar un poquito esa tormenta que queda en el cuerpo por el Sí, coronavirus y a partir de allí pueden sí. vacunarse. Pero Yo no particularmente hay lo una... recomiendo entre los 30 y los 45 después del alta. O sea, eso sería ya como 2 meses del inicio de la enfermedad. O sea, por ahí me parece que estamos bien. ¿Por qué? Porque podemos ya calcular o ver qué tipo de secuelas ha dejado, ¿no? Apoyar al Exacto, paciente con tratamientos sintomáticos para si ha quedado alguna secuela o no, porque muchas veces ese mismo paciente cuando pasa la vacunación en ese 2 días, un día, 2 días, después de la vacunación presenta fiebre, dolor de cuerpo y todo eso, siempre. y si inmediatamente después de haber tenido COVID, ya no sabemos si eso es debido a la enfermedad o si es causa de la vacunación propiamente dicha, ¿no? Que eso es tan Totalmente. así. Yo hago la misma recomendación, dejar pasar un buen tiempo para no mezclar, además dejar que el cuerpo, porque después de que pasa por el coronavirus termina con alguna secuela. Así es que Sí, bueno sí, dejar pasar sí. un tiempito para poder diferenciar y separar un poco la situación. Así es que hago la misma recomendación. Yo vi una información suya de las recomendaciones para que el paciente, una vez pasado el coronavirus, que sí consulte con un médico clínico para poder hacer los chequeos. A ver, la gente mayor, sea por una cuestión hasta de costumbre, yo soy médica de PAMI, imagínense, o sea, la cantidad de público, ¿no? O sea, mi target es 74, más o menos 15, más o menos por ahí andamos. El que Claro, tiene la costumbre de antes, de una vez por año, ir a hacer los chequeos, ir a, ¿no? O sea, o gente que ya tiene patologías. Pero la gente joven, por ahí pasa décadas, o sea, de los 20 a los 40, hay mucha gente que no va al médico, o sea, que acude a una guardia cuando tiene algo puntual, pero la verdad es que no conoce su condición de base, ¿no? O sea, no sabe si pasa algo con ellos o no. Siempre, y estaba viendo la recomendación suya de que el paciente una vez haber tenido coronavirus, que sí consulte al médico para hacer un chequeo, para hacer un análisis y para poder ver si ha quedado con algún tipo de secuela o no y que esa secuela pueda ser tratada, ¿verdad? totalmente. Mira, hay distintos tipos de secuelas. Algunas de ellas que las tenemos que buscar, sobre todo en pacientes internados, los pacientes que pasaron por internaciones y que Ujú. hicieron procesos de neumonía, hay que controlar los pulmones por lo menos 2 meses, después hay que dejar pasar un tiempo, porque esas secuelas no aparecen al otro día, se consolidan después de un tiempo. Entonces, después de unos 2 meses hay que hacer por lo menos una radiografía de tórax, una tomografía también se puede hacer de tórax buscando algún foco fibrótico que pueda haber quedado en los pulmones. Hay que hacer estudios, un ecocardiograma en el Sí, corazón para explicar a la gente que el ecocardiograma es buscando coágulos en el corazón, también hay que hacerlo. Hay que hacer análisis de sangre, análisis de orina, como para tener un paneo general de lo que puede estar pasando en el cuerpo, ¿no? Yo creo que con esos estudios mínimos ya podemos tener alguna idea. El médico evaluará después, cada uno de los médicos, de acuerdo a cada uno de los pacientes, de acuerdo. evaluará si tiene que Cada profundizar uno en de acuerdo algún... a lo que presente. El objetivo es no quedar sin Exactamente, saber, ¿no? O sea, yo tengo una máxima que siempre digo que el conocimiento trae poder. Entonces, si tú conoces tu condición, tú puedes actuar sobre ella. Ahora, si no lo conoces, la verdad es que queda muy difícil. Entonces, que es importante que totalmente. todo paciente que ha pasado por el coronavirus, que se haga una visita, ¿no? Una visita, aunque sea a su clínico de cabecera, para que puedan eh, acercarse, digamos, a las posibles secuelas que hayan tenido, ¿no? Eso es muy importante. Así es. Además, no nos olvidemos que hace 2 años que los sistemas de salud están prácticamente paralizados y la mayor parte de la gente no pudo acceder a los controles habituales. Es Es decir, cierto. que
sobre que tenés una persona que puede tener factores de riesgo, una persona, hablemos hoy de alguien de 60 años, por poner un punto de corte, 60 años que hace 2 años no asiste a los médicos periódicamente, que estaba acostumbrada a asistir, a hacerse algunos controles periódicos, si le sumás que puede haber tenido coronavirus, digo, tenés que hacer un muy buen análisis, hay un muy buen estudio para poder buscar alguna secuela, ¿no? Y después están las otras secuelas, los dolores de cabeza que aparecen 2 o 3 meses después de haber tenido COVID, el decaimiento que hay gente que lleva 2 o 3 meses después de haber tenido coronavirus, que tiene ese decaimiento, el enlentecimiento en el pensamiento, a uno le cuesta concentrarse, la tos, que es uno de los motivos de consulta. Tengo un videito en TikTok que tiene casi 1 millón de reproducciones y que habla de la tos post-COVID, y ahí te das cuenta cómo la tos persiste en el tiempo, 2 o 3 meses después. Entonces, bueno, todo esto tienen que ser llamadores de atención, es decir, si me quedó tos es porque quizás algo hay todavía en los pulmones como secuela. Es decir, que hay muchos síntomas post-COVID, esto que lo llamamos long COVID, creo que vamos a tener una especialidad en medicina para esto, ¿no? Me da la impresión, ¿no? Posiblemente. Tremendo. La verdad es que posiblemente, porque abrió todo un paradigma nuevo en términos de decir, oye, eso no era lo que yo estaba acostumbrada a ver en determinados tipos de infecciones, y bueno, y persiste, ¿no? Y también el hecho de que llamo mucho la atención de los pacientes que han visto su parte psicológica afectada, ¿no? En especial, vuelvo a insistir con la gente mayor, en la cual con la cuestión de cuidarlos, ¿no? De la familia, de cuidarlos, entonces los dejaron de ver, los dejaron de visitar, esas personas terminan sufriendo un deterioro cognitivo bastante importante, o sea, es como que la cabeza para o para un poco de funcionar, y eso asociado a la enfermedad en sí, la verdad es que es necesario prestar bastante atención en estas cuestiones, creo yo. Sí, eso está pasando hoy día todavía. Todavía tenemos adultos mayores que no se contactan con sus familias por temores. Es decir, que al día de hoy eso está pasando. Digo, el tema de la salud mental es central. Y a ver, no sé si te pasa a vos en el consultorio, pero hoy ya cuando viene una persona, primero que no podemos descartar ningún signo, ningún síntoma como que no esté relacionado con el COVID. Con el COVID y con el post-COVID. Uno viene ahí y dice, tengo dolor de cabeza. ¿Tuviste COVID? Es la primera pregunta. Es decir, que se abre todo. Hay un nuevo panorama en la medicina. Nos dividió la biblioteca y nos dijo, a partir de ahora, borrón y cuenta nueva, decimos acá. Vuelve a comenzar todo. Y el tema de la salud mental también. Hay todo un nuevo paradigma ahí, porque empezamos a ver que la gente, el adulto mayor, se quedó desconectado de la sociedad y él necesita mucha conexión. Y al día de hoy no puede hacer vida normal. Digo, al día de hoy no pueden hacer vida normal, porque es de alto riesgo. Es decir, el virus sigue golpeando y es de alto riesgo porque cada vez que te infectas, algún regalo te deja el COVID, ¿no? Te deja alguna secuelita, siempre te va dejando, y bueno. Es cierto. ¿Cómo quiere que le conteste yo? Es cierto, es así. Pero bueno, lo importante es controlarse, cuidarse, ¿no? O sea, buscar la forma de siempre estar mejor, lo más saludable posible. Eso es muy importante. Que uno siempre piense que de la salud uno tiene que hacerse cargo, ¿no? Las enfermedades nos hacemos cargo nosotros, yo, el doctor, todos los colegas, digamos que tenemos el honor de poder celar por la salud de ustedes, pero es muy importante que cada uno también de alguna forma tome las riendas de su salud, ¿no? Comiendo bien, haciendo ejercicios, creando vínculos sanos. Eso también es tan importante después a la larga, ¿no? Doctor, ¿alguna idea central como para cerrar o algún mensaje que usted quiera dejar como para que la gente pueda quedarse con eso, ¿no? Y quedar masticándolo para poder llevarlo a futuro? A ver, mira, creo que hay que rescatar un poquito de esperanzas para la gente, porque venimos con 2 años de mala onda, de esto que no conocíamos, que era raro, que empezaba, digamos,
este tema de la pandemia lo habíamos visto en películas. Calles vacías, gente que moría, que internada, era algo de película y no películas muy lindas, muy agradables. Así que, a ver, el mensaje a la gente es, bueno, esto ya está pasando, una vez más la humanidad le encontró la vuelta con la tecnología, con la ciencia, le encontró la vuelta a una pandemia, se ha resuelto bastante bien y bastante rápido, hay vacunas, sobran las vacunas, y poco a poco vemos que cambió el paradigma, ¿no? Un paradigma que era muy, muy oscuro el año pasado, este año no pudimos ni siquiera ir a las escuelas, a dar clases en las universidades el año pasado, eso cambió este año. Empezamos a hacer vida normal, empezamos a estar un poco más tranquilos, y por primera vez ya empezamos a decir, bueno, por allá por el mes de agosto, septiembre, incluso lo dice la OMS y lo dicen la mayor parte de los epidemiólogos, a partir de agosto, septiembre, vamos a recobrar la normalidad. Quizás no va a ser una normalidad como la conocíamos antes, porque nos va a quedar ese temor durante un tiempo, el barbijo, todas esas cuestiones, pero yo creo que ya estamos en un momento totalmente distinto, tenemos que seguir cuidándonos, porque la salud, tal como lo decías, hay que cuidarla. Ya nos dimos cuenta que no es cuestión de arriesgarla porque sí, hay que cuidarla, y quedan estos aprendizajes, ¿no? Pero ya mucho mejor. Creo que el mensaje es de esperanza a la gente, decirle que esto ya está todo mucho más bajo control que el año pasado, y que es como que hay otro mundo después de la pandemia, ¿no? En todo sentido. Y ojalá que sea para mejor, ojalá que sea para mejor, que sea para que nos cuidemos y que entendamos que la vida es un regalo precioso. Creo que ahí está el mensaje, ¿no? Sigamos cuidándonos, ¿no? No más que eso. Sigamos cuidándonos, sin miedo, pero sigamos cuidándonos, ¿no? Muy sin bien, miedo, sin miedo, hay que tener cuidado. Muchas no, gracias. Por favor. Bueno, espero ¿no? en los meses venideros y cuando empiece el invierno, por ahí volver a charlar de otros temas. Creo que es muy positivo ese tipo de intercambio y poder usar su conocimiento, digamos, para iluminarnos de alguna forma, ¿no? Y traer también un poco de tranquilidad y de previsibilidad, que es tan importante, ¿no? Uno sí puede prever algo, es como que nos plantamos de otra forma, y eso también ayuda a que estemos más tranquilos y que vivamos mejor. Así que le agradezco infinitamente la conexión. No, mira, yo te agradezco porque abrir estos espacios creo que la gente los busca. Lo que hacemos nosotros es empoderar a la gente con información para que ellos se puedan cuidar. Uno de los pilares de la salud pública es la promoción de la salud. Dentro de la promoción de la salud está la educación para la salud. Y el hecho de estar explicándole a las personas, a toda esta gente que nos está viendo allí, y que ellos entiendan cómo se tienen que cuidar, hace que estén mucho más tranquilas. Así que estos espacios tendrían que estar muchísimo más. Así es que bueno, que no sea septiembre, que sea mucho antes, que podamos volver a charlar. Que no sea septiembre, que nos juntemos antes, porque seguramente vamos a tener otros temas muy, ¿no? muy candentes, digamos, para poder Así es. Bueno, le agradezco muchísimo, agradezco a todas las personas. Usted no sabe la infinidad de saludos que le han mandado, las cosas lindas que le han dicho, en especial feliz cumpleaños, no sé, leí como 200 feliz cumpleaños para usted en esos momentos. Sí. Es que hace 3 días que cumplí años, así que soy ahora un poquito más joven que la semana pasada. Me parece muy bien, oye. Sí, un abrazo a la gente que está ahí siguiéndonos. ¿Cómo no te escuché? Fue un cumpleaños muy celebrado. Sí, totalmente. Sí, la gente es adorable, estamos todos los días ahí en las redes sociales. Yo hago live todas las noches, a las 23 horas me conecto y contesto y dialogo. Y me parece que le hace falta a la gente, así que te voy a invitar a mis live para que participe también y charlemos un poquito más, porque me parece que a la gente le hace falta esto, ¿no? Fantástico. Bueno, muchísimas gracias. Los vamos saludando ya mañana. Hay que levantarse temprano, ¿no? Mañana seguimos, así que le agradezco muchísimo la conexión y a todos los presentes. En este minuto tenemos a más de 90 personas conectadas y la verdad que a esta hora de la noche se agradece el esfuerzo y se agradece la presencia. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Yanaina. Un gusto. Nos vemos. Chao.